Cara Legal Property te ofrece una alternativa confiable y segura, pues somos una integradora de servicios legales especializados en el sector inmobiliario. Buenas tardes a todos. KRI Legal Property les da la más cordial bienvenida al módulo 2 de una serie de webinars, la norma oficial mexicana 247, el cual esperamos les dé las herramientas que impulsen su carrera como profesionales inmobiliarios. Les solicitamos mantener sus micrófonos apagados. Cualquier duda, pregunta o inquietud la pueden ir realizando en el chat y al finalizar responderemos a cada una de ellas. Si el tiempo no nos los permitiera, se les contestará directamente al correo proporcionado en su registro. En esta ocasión, el presente curso es impartido por Alejandro Flores, licenciado en Derecho, catedrático y gerente de operaciones de KRI Legal Property, quien cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector legal e inmobiliario. Su carrera profesional se caracteriza por un sólido equilibrio entre la práctica privada y el servicio público, lo que le ha permitido adquirir una visión integral y multidisciplinaria del derecho en el sector inmobiliario. Paralelamente a su ejercicio profesional, Alejandro Flores ha dedicado 30 años a la docencia, impartiendo cátedra con pasión y compromiso con la educación, y formación de nuevas generaciones, reflejando su amplia experiencia en su metodología didáctica basada en la combinación de teoría y práctica. Conocer la ley no es memorizar su letra, sino captar toda su fuerza y significado. Marco Tulio Cicerón. Quiero empezar con dos ideas importantes para que podamos colocarnos en la situación más, vamos a decirlo, más cómoda. La primera de ellas es la forma en cómo han ocurrido las cosas sobre este tema de la NOM 247. Seguramente, como me ha ocurrido a mí, ustedes también han tenido la oportunidad de entrar a algún curso, de obtener diversos tipos de información al respecto. Sí, a veces, y desde mi punto de vista muy personal, veo que hay demasiada desinformación, mucha manipulación en relación a esto. Ahora, y por cuanto hace a la idea de fondo, es que aquí en KRI tenemos la obligación y el compromiso con ustedes, sobre todo con ustedes, de llegar hasta las últimas consecuencias por cuanto hace al análisis, a esa manera de llegar a poder saber interpretar de alguna manera todo tipo de normas, de conceptos, de leyes, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque, insisto, tienen demasiada información y la misma veces, insisto, no es la correcta. Por eso, y por cuanto hace al fondo, siendo KRI una empresa que brinda servicios legales especializados, ¿sí? Nos dimos a la tarea de llevar a cabo esta labor. Bien, vamos a comenzar, ¿sí? De una manera muy sencilla y quiero ser muy práctico, muy directo y muy objetivo en cada uno de los puntos que voy a tratar. ¿Sí? Vamos a comenzar, ¿sí? Hablando de tres referencias, son tres referencias muy importantes respecto a esta norma. Y vamos a considerar como primera referencia nuestra Constitución política. Aquí vamos a observar como manera de antecedente, ¿sí? Que derivado de esta dinámica en el mercado, se encontraban en total desventaja aquellas personas en su carácter de consumidores tenían frente a estos actores que de alguna manera realmente siempre abusaban. Y sigue existiendo la misma historia. Esto conlleva, ¿sí? A que aquí en nuestro país se elevó a rango constitucional la protección de los consumidores como grupo o clase. Derivado de esto, hubo una reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983. En esta reforma se estableció el derecho al consumidor en el artículo 28 constitucional. Desde ese entonces, se prevé un mandato para que el legislador pudiera establecer las reglas de protección al consumidor y también se reconociera el derecho de los mismos a poder organizarse. El segundo punto de referencia, es el de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Esta ley protege y promueve los derechos de los consumidores a través de la institución denominada Procuraduría Federal del Consumidor. Esta ley entró en vigor a partir del año de 1992. Su objetivo principal es cuidar de los consumidores y fomentar relaciones sanas entre las empresas y los usuarios de productos y servicios. No es menos importante mencionar los dos conceptos fundamentales para nosotros, que es el de consumidor, y en este sentido se refiere a persona física o empresa que compra bienes, productos y servicios sin importar si son destinatarios finales o si bien estos los integra en procedimientos, en procesos para ser comercializados con terceros. Ahora bien, por cuanto hace a la figura del proveedor, esta se define como aquella persona que promociona, vende, renta y distribuye cualquier tipo de bienes, productos y servicios. ¿Cuáles son las responsabilidades de Profeco? En este sentido, promover y proteger el derecho del consumidor, aplicar las medidas que permitan la equidad y la seguridad entre el proveedor y el consumidor, representar a los consumidores ante las autoridades jurisdiccionales y administrativas, proteger a los consumidores contra aquella publicidad engañosa, promover los principios de ética, principios éticos y morales, verificar y vigilar el cumplimiento de los precios y de las tarifas, y también aplicar las multas que se deben a aquellas violaciones que se realicen a la propia ley. Ahora bien, vamos a conocer los derechos del consumidor en México. Los principales, los más representativos, son el derecho a la vida, a la salud, a la seguridad, que exista la educación, también la información, el derecho a la información, a la compensación y a la reparación de daños, el derecho a elegir, ¿sí? La protección de datos personales, así como también esa protección que debe de existir contra la publicidad engañosa y abusiva. Bien, el tercer punto de referencia es el que nos indica, el que nos habla de la Organización de las Naciones Unidas. Esta organización implementó diferentes tipos de directrices, las cuales se elaboraron el día 9 de abril de 1985 y se encuentran contenidas en la resolución 39/248. ¿Qué pasa con estas directrices? Que realmente se dedican a reconocer ciertos derechos al consumidor. Atañen estas directrices, a las modalidades de producción y distribución de bienes y servicios, y que éstas estén de alguna manera respondiendo a las necesidades y a los deseos de los consumidores. Otra de las directrices señala que estos productores de bienes y servicios también tienen que adoptar estos códigos de conducta de acuerdo a sus actividades. Crear grupos de defensa en favor del consumidor, ¿sí? Que si existen diversidad de productos en el mercado, que estos puedan ser accesibles a los consumidores, y que si no los existieren, entonces estos consumidores puedan tener acceso a precios más económicos. La cooperación internacional es otro de los puntos que manejan estas directrices para que cada país en su legislación pudieran contemplar estas disposiciones de protección del consumidor. Y la última es aquel derecho que tiene el consumidor a la información. Bien, con este tema, con este primer punto, quiero decirles que debemos de situarnos, ¿sí? Siempre tener en consideración por qué hablamos de estas referencias. ¿Cuáles son el punto clave? Obviamente que esta norma de la que estamos hablando en estos momentos tiene estos
estos antecedentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque porque es la norma, pues porque obviamente hubo muchísimas violaciones hacia los derechos de los consumidores que en ese momento, por supuesto, no existían. Y entonces, lo que hacemos con estas referencias es darles pie a ustedes de que sepan de que la autoridad, al ver estas violaciones, tuvo que empezar a regular y a reglamentar estas actividades, pues no con tan buenas prácticas. Ahora bien, vamos a comenzar con la estructura de la norma 247. Yo no quiero, y obvio de inútiles repeticiones, hablar y extenderme sobre esta norma, sí, solamente quiero tocar los puntos álgidos, los más importantes. Y en este sentido, vamos a comenzar diciendo cuál es el objetivo de esta norma 247. La norma 247 tiene como objetivo principal establecer los requisitos informativos para la comercialización de bienes inmuebles destinados a casa-habitación, así como también, sí, establecer los elementos mínimos que deben de establecer, que deben de contener más bien los contratos relacionados con estos bienes inmuebles. La finalidad. La finalidad de esta norma es que se garantice de una manera efectiva la protección de los derechos de los consumidores. Por otra parte, ¿cuál es la aplicación? Aquí es en donde sí pudiéramos colocarnos o no, dependiendo de las actividades que realicemos en el supuesto que marca esta norma. Así, entonces, podemos decir que la aplicación, de acuerdo a la propia norma, es únicamente a proveedores que son fraccionadores, que son constructores, que son promotores, y la clásica mochilita del pobre que he encontrado en mucha legislación, que es incluir a todas las demás personas que de alguna manera intervienen en la asesoría y en la venta al público de inmuebles destinados a casa habitación. Sí, siempre, pues la ley es muy ambigua, muy amplia, y por eso contemplan siempre el decir y las demás actividades y las demás personas. Ahora bien, ¿cuáles son las características de esta norma? La primera, sí, y la más importante, es que es de observancia general y obligatoria para personas físicas y morales que se dediquen directa e indirectamente a comercializar al público en general, ¿sí?, estos tipos de inmuebles destinados a casa habitación. También es importante mencionar el registro. ¿Cuál es el registro? Es este documento, también para mí cuestionable, este documento que tiene que ser avalado, sancionado de alguna manera por la Procuraduría Federal del Consumidor. Para mí es algo cuestionable y ahorita voy a decir por qué. Entonces, estos contratos, sí, se elaboran, sí, y son sancionados para después ya poder aplicarlos. ¿Qué pasa con estos contratos? Y aquí viene la primera crítica que en lo personal yo realizo. Esta primera crítica va encaminada a que los contratos de adhesión, de acuerdo al concepto que está manejando la ley, dice que son elaborados unilateralmente por el proveedor. De acuerdo a las clases que yo he tenido, a la educación que yo he tenido, a la formación, me doy cuenta que entonces ya no es tanto algo bilateral, sino que realmente el proveedor de mutuo propio lo que hace es elaborar su contrato, lo pasa a la Procuraduría para que lo sancionen, para que lo autoricen, y ahora sí, entonces con el proveedor le aplico el hecho de firmar el contrato. Para mí, desde mi humilde punto de vista, sería absolutamente diferente. Es decir, el orden invertido, ¿en qué sentido? A ver, nos sentamos, proveedor, me siento con el proveedor y con el consumidor, determinamos las condiciones, los términos del contrato, y entonces sí, ahora sí podemos acudir con la Procuraduría
para que autorice ese documento y poderlo aplicar. Pero bueno, entonces, después de este comentario, ahora sí podemos ver los tipos de contratos de adhesión que tiene contemplados esta norma. Y ahora sí también podemos ver que ahí sí lo definen perfectamente bien. Acuerdo de voluntades. Acuerdo de voluntades en el contrato de adhesión de compra-venta, acuerdo de voluntades en la adhesión de compra-venta de terrenos, acuerdo de voluntades en la adhesión de intermediación, el acuerdo de voluntades entre la promesa de compra-venta y el acuerdo de voluntades de adhesión de la preventa de bienes inmuebles. Bien. Otro tema. Vigencia. La vigencia de estas normas oficiales mexicanas realmente tienen una caducidad, ¿sí? Esta caducidad la va a determinar la propia ley de infraestructura de la calidad, ¿sí? Después de que pierden su vigencia, entran a una etapa de análisis para ver si la misma va a continuar su aplicación o no. Entonces, estas normas oficiales mexicanas no son eternas. Regularmente, de acuerdo a la experiencia, pues lo que veo es que dejan de tener aplicación, todos se olvidan del tema, pero nadie sabe que a lo mejor ya no tienen aplicación para nosotros. Bien, quiero mencionarles ahora bien el por qué hablamos de esta norma oficial. Quiero cerrar este tema de la norma oficial porque, insisto, genera muchísima confusión y además podemos considerar que la norma no está diciendo nada nuevo, no está descubriendo el hilo negro absolutamente de nada, ¿sí? Está retomando ideas, incluso conceptos que está manejando la propia Ley General de Protección al Consumidor. Sí, por lo mismo no es algo que realmente, pues bueno, pueda ser contundente para decir va a tener una nueva aplicabilidad. Todo está contenido y es una especie de reglamentación de la Ley General de Protección al Consumidor por cuanto hace a la venta de bienes inmuebles. En esos términos quiero concluir este apartado. Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué llegar al tema del análisis? Porque todo esto que hemos mencionado hasta el momento, a mí en lo particular me llama la atención y empiezo y quiero desmenuzar, ¿sí? Esta legislación, estos artículos que aplican desde la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿sí? Quiero explicarles que hay alternativas, pero por supuesto que puedan comprender de alguna manera los fundamentos de todo esto. Bien, principio de cuentas. Como ya lo expliqué, la norma oficial, esa 247, ¿sí? No es una norma autónoma por los hechos que les acabo de comentar. Regula actividades de venta de inmuebles que ya está establecida en la ley federal. ¿Ok? Entonces no es una norma autónoma, es totalmente dependiente. Segundo punto de este análisis. No va dirigida a servidores o asesores, más bien asesores inmobiliarios independientes, ¿sí? Ni a notarios públicos. Tiene como enfoque principal el dirigirse a aquellos profesionales inmobiliarios y a las personas que realmente dependan de esas inmobiliarias y, por supuesto, de estos comercios mercantiles. Haciendo nada más un comentario en relación a los notarios públicos, un comentario breve, porque también lo señala la ley, pero hay que entender, hay que comprender que estos notarios ni son proveedores, ¿sale? Ni tampoco son consumidores. Por ese lado, la ley pues no les aplica. En este caso la norma no les aplica, les aplicarán otras normas de acuerdo al lugar, si es federal, local, municipal, estatal,
Esas son las normatividades que les aplican de acuerdo a sus actividades y al lugar en el que ellos se desenvuelven. Bien, ahora vamos a empezar a hablar de las cuestiones mercantiles, ¿sí? De todo lo que regula el Código de Comercio y la Ley General de Sociedades Mercantiles. En este sentido, bueno, sí, tengo que detenerme un poquito porque el artículo 73 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, sí, indica, sí, qué sujetos y qué personas están involucradas, reguladas. En este sentido, vamos a mencionar que las personas que se encuentran involucradas y reguladas son aquellas que se encuentran sujetos regulados por la Ley Federal de Protección al Consumidor porque no revisten el carácter de consumidores, no sé si me explique, ni de proveedores. Esto por cuanto hace a los notarios, como ya lo expliqué. Ahora, en relación al artículo 73, ¿sí? Solo están sujetos personas físicas o morales que son proveedores, que son, y cuya actividad económica principal y habitual son la de fraccionadores, constructores, promotores y demás personas, como ya también lo mencioné, que intervienen en la asesoría y venta al público de inmuebles destinados a casa habitación. Si ustedes se dan cuenta, como que esto ya es repetitivo, en este caso, esta Ley Federal de Protección del Consumidor, pues de ella emana la norma, ¿sí? Ahora bien, vamos a hablar de este artículo 85, también de esta Ley Federal de Protección al Consumidor, y este ordenamiento refiere que el contrato de adhesión es un documento unilateral que establece los términos y las condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio. Se dan cuenta que también hay mucha similitud, ¿sí? con la norma, por eso es que, insisto, no es algo totalmente nuevo, no hay algo nuevo en todo esto. Ahora, quiero manifestarles, quiero también aquí ser ¿cómo les puedo decir? Quiero comentarles que hay una llavecita, hay una llave que nos abre una gama de opciones diferentes. ¿A qué me refiero? Hay un artículo que es el 5º de la Ley Federal de Protección del Consumidor, y este artículo lo que hace es excluir, ¿sí? Ahí sí, no va a aplicar las cuestiones de la ley cuando se trata de qué, cuando se trata de prestación de servicios a través de una relación o de un contrato de trabajo. Ojo, amigos, amigas, pongan mucha atención. Aquí son dos regulaciones, la privada, ¿sí? Y la que se deriva de una actividad comercial. Ajá. Si tú eres, insisto, un asesor inmobiliario independiente y tu actividad es únicamente en el sentido de hacer tus actividades sin que dependas o que tengas una relación directa, así comercial, pues obviamente no te va a aplicar esta norma. Por eso insisto, asesores inmobiliarios independientes quedan fuera de la aplicación de esta norma. Ahora bien, entremos a otro artículo que también es importante mencionarlo. Este es el 87, también de la Ley Federal de Protección del Consumidor. ¿Qué nos indica? Este contiene una regulación específica, muy especial, de la materia mercantil y de la protección al consumidor. Estas normatividades son de carácter federal, ¿sí? Y únicamente se refiere a los acuerdos de voluntades sobre la venta de inmuebles. No tiene otra aplicación más que en ese sentido. Concluyo este apartado, ¿sí? Señalando lo siguiente. Primero, es una actividad
es diferente cuando realizas actos de comercio, ¿sí? Que cuando tú operas de una manera total y absolutamente privada. No podemos confundir, ¿sí?, una actividad privada a una actividad comercial. Si tú eres un comerciante, bueno, ya sabrás que te aplicarán todo lo que es el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles, lo que viene en este tema que nos ocupa, la Ley Federal de Protección del Consumidor, y bla, 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 bla. Pero si no es así, empieza tú a conocer cuáles son estas diferencias, por llamarlas de una manera. Bien, vamos a entrar ahora, ¿sí?, a una... no quiero hablar de diferencias, solamente quiero referir lo que es el derecho civil y el derecho mercantil, tomando en cuenta todo esto que hemos mencionado hasta el momento. ¿Esto con qué finalidad? De que podamos ampliar nuestro criterio, ¿sí?, para poder saber en dónde estamos colocados respecto a las actividades que realizamos. En términos simples, quiero hablarlo así. El derecho civil, ¿sí?, se encarga de esas relaciones entre particulares, ¿sí?, ya sean personas físicas o llamadas jurídicas morales. En otro sentido, el derecho mercantil regula los actos de comercio, ¿sí?, actos de comercio respecto de la actividad de los empresarios. ¿Sí? No sé si empiecen a observar esas alternativas que las propias leyes nos están brindando, esas opciones. Bien, ahora, ¿qué pasa? Perdón, me perdí un poquito. En términos simples, bueno, estos son los conceptos. Ahora, en el ámbito comercial, ¿sí?, aquí intervienen tres factores fundamentales, ¿sí? El primero de ellos es que exista, ¿sí?, un beneficio económico. Que sea, el segundo, es que exista y que sea de una manera habitual y profesional. Y el tercer punto es que esté considerado como tal en la ley vigente. Hablando de cuestiones mercantiles, estos son los tres puntos importantes a considerar. Por cuanto hace a lo que se llama actos de comercio, la ley, el Código de Comercio, establece 25 supuestos que son considerados como tales. No vamos a mencionar todos, únicamente lo que nos atañe para este tema que nos ocupa. El primero de ellos, cuando se trata de la compra y la venta de inmuebles, ¿sí?, y esto está en el artículo 75, en la fracción segunda. También, cuando se trata de empresas de construcciones públicas y privadas, esto se encuentra contemplado en la fracción 6 del propio artículo. Y por último, aquellas operaciones que son de comisión mercantil. Esto se encuentra estipulado en la fracción 12 de este mismo ordenamiento. Ahora, todavía en este ámbito mercantil habría que mencionar a las sociedades mercantiles. Estas son consideradas como aquellas en las que una o varias personas se unen para emprender una actividad económica con el fin de obtener un lucro, ¿sí? Aquí es claro, ¿no?, esta cuestión de lucro, tener beneficios económicos. Por otra parte, la principal característica de estas sociedades es el límite de responsabilidad de los socios o accionistas en caso de deudas o de asuntos legales. Cuentan con una estructura de dirección bien establecida. Hemos oído hablar de que hay juntas de directivos, de socios, ¿sí?, o de gerentes ejecutivos. Estas son, a eso me refiero con estas, ¿cómo se llaman? Con estas organizaciones bien definidas, con esta estructura en las sociedades. Estas también están sujetas a regulaciones especiales, ya lo hemos dicho, Código de Comercio, Ley General de Sociedades Mercantiles, y también cuando se trata de aspectos comerciales de impuestos o contables. La Ley General de Sociedades Mercantiles
regula la constitución de estas sociedades y su actividad comercial. Tienen una personalidad jurídica propia distinta a la de los socios. ¿Sí? Esto, en cuanto a los socios que componen la sociedad, es diferente la personalidad jurídica. Esta ley general de sociedades mercantiles, en su artículo primero, ¿sí?, menciona cuáles son estas sociedades. Ustedes aquí las tienen en pantalla. Empieza con la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, la sociedad cooperativa y las sociedades por acciones simplificadas. Ahora bien, ¿por qué mencioné todo esto? Es por el hecho de hacerles ver que este es el ámbito comercial totalmente. Sí, el ámbito comercial totalmente. Ahorita corresponde hablar de las sociedades civiles. Estas sociedades civiles son figuras netamente privadas. Sí, esto también hay que tomarlo muy en consideración. Absolutamente privadas. Y estas consisten en que dos o más personas se obligan a poner en común recursos, ¿sí?, y con el ánimo también de obtener un lucro, pero también puede suceder que se haga de una manera gratuita, sin obtener ganancias. Pero regularmente es normal hablar de que también exista el lucro, ¿no? Todas las ganancias económicas. Al hablar de que esto es un pacto privado, algo personal entre dos partes, ¿sí?, y no es una sociedad mercantil, vean, ya vayámonos colocando, ¿sí? Entonces, estas actividades en las sociedades civiles serán reguladas única y exclusivamente por el Código Civil. ¿Cuáles son los tipos de sociedades civiles? Tenemos dos maneras de contemplarla. Una, desde el tipo de organización, y estas son las sociedades civiles particulares. Otras son las sociedades universales de todos los bienes, así es denominada, y también las sociedades universales de todas las ganancias. La segunda forma de estas sociedades civiles, y de acuerdo a su formalización, vamos a considerar que son sociedades civiles públicas y sociedades civiles privadas. Ahora bien, continuemos con vamos a establecer, ¿sí?, las diferencias entre un acto de comercio y un acto civil. Esto, de acuerdo a lo que vienen siendo tres rubros a considerar muy importantes: la finalidad, las partes involucradas y la regulación. En los actos de comercio, ¿sí?, la finalidad, como ya lo mencionamos, es un lucro. ¿Sí? Las personas involucradas, las partes involucradas, son comerciantes y empresarios. ¿Sí? Y la regulación, como ya también lo hemos dicho, está establecida a través del Código de Comercio y la Ley General de Sociedades Mercantiles. Por cuanto hace a los actos civiles, las partes involucradas, la finalidad, primero comencemos con la finalidad, es la relación que existe entre estas partes y la manera en que van a hacer la defensa de sus derechos individuales. Las partes involucradas las podemos definir como aquellas personas, individuos o familias que buscan el ejercicio de sus derechos y que puedan proteger sus intereses personales. Y por último, la regulación, también como ya lo dijimos, es a través del Código Civil. Vamos a entrar a otro aspecto también interesante que quiero compartir con ustedes, y es el relacionado con la comisión mercantil y el mandato. ¿Por qué? Pues porque también hay, si no quiero hablar de muchas diferencias, sí, en el campo de nuestras actividades,
debemos tener bien presentes dónde situarnos. En ocasiones, requerimos que una persona pueda representarnos, que una persona pueda hablar, pueda decir, hacer trámites, simplemente hacer trámites o gestiones en nombre nuestro, y pues para ello esto puede ser muy fácil, ¿no? Que alguien nos represente, pero depende mucho de cómo queramos que nos representen y qué tipo de actos vamos a celebrar. Para esto, debemos utilizar la figura jurídica adecuada, la que realmente nos interesa y nos conviene. Existen estas figuras, como lo estamos comentando, del mandato y de la comisión mercantil. Muchos las confunden. ¿Por qué? Porque por cuanto hace a su objetivo, prácticamente tienen las mismas finalidades. Sin embargo, sí existen confusiones, pero lo que quiero es que entendamos que cada una tiene su propia finalidad. Entonces, vamos a comenzar a desglosar esto que viene siendo la comisión mercantil. Esta comisión mercantil vamos a definirla como un contrato mediante el cual una persona que se llama comisionista realiza actos jurídicos en nombre de otra que se denomina comitente, pero abusados, ojo, únicamente por cuanto hace a actos de comercio, solamente en ese caso. Vamos a hablar de cuáles son las obligaciones del comisionista. Uno es responder de los daños y perjuicios por no realizar lo que se le encomienda. Rendir cuentas, en caso de bienes inmuebles, responder por los daños y perjuicios que sufra la propiedad durante la gestión del comisionista. ¿Ok? Tiene la imposibilidad de delegar a otra persona su comisión sin antes tener la autorización del comitente. Respetar todas esas instrucciones que el comitente le está encomendando. Por cuanto hace a las obligaciones del comitente, es decir, el que da la encomienda, ¿sí? Primero, pagar el precio, ¿sí? A favor del comisionista, este precio que fue acordado por las actividades que realiza. Dos, que tiene que proporcionar las herramientas necesarias para que el comisionista realice su actividad encomendada. Otra de las obligaciones es la relativa a reembolsar todos aquellos gastos que haya efectuado el comisionista. Siguiendo con este tema, con este apartado que estamos comentando, vamos a señalar algo que también resulta muy importante. La seguridad jurídica, por cuanto hace a esta actividad, vamos a señalarla que se haga constar por escrito, es lo más recomendable, que obviamente se haga por escrito y que en este documento se implementen las condiciones del acuerdo mediante el cual quede debidamente firmado y que queden especificados el objetivo y la duración de esta comisión mercantil. ¿Cómo termina la comisión mercantil? Uno, por revocación, es decir, decirle al comisionista, hasta aquí llegó todo esto. Dos, por muerte o inhabilitación del comisionista. Otra, porque llegó el vencimiento del plazo que fue pactado entre ellos dos. El cumplimiento del objeto de la comisión, los malos manejos o daños y perjuicios ocasionados de mala fe por cualquiera de las partes. Esto, ya como lo estamos comentando, es lo concerniente al aspecto mercantil. Ahora bien,
en el aspecto privado, el aspecto personal, está la figura del mandato. Es una figura jurídica muy similar, pero que también tiene su aplicación directa. Es decir, este contrato de mandato se define por aquel que una persona llamada mandante confía a otra llamada mandatario la gestión de uno o más negocios, ¿sí? Para que se haga cargo de ellos, en este caso el mandatario, ¿sí? Esto puede ser a través de un pago, que aquí también es el lucro, definitivamente es el lucro, pero también puede ser en forma gratuita. Difícilmente yo he visto esos casos. ¿Cuáles son las obligaciones del mandatario? Ejecutar los actos encomendados. Informar al mandante de los avances que tenga en relación con su mandato. ¿Sí? Rendir cuentas y entregar el pago o los documentos que resulten de su encargo, en este caso obviamente del mandatario. Obligaciones del mandante. Anticipar, primero y antes que otra cosa, los gastos de ejecución al mandatario. Proporcionar igual también las herramientas necesarias para ejecutar la encomienda y también, como también lo comentamos, el reembolso de los gastos efectuados por el mandatario. Este contrato de mandato se puede realizar mediante escritura pública o a través de un documento privado, que este debe de estar firmado por el otorgante del mandato y ante los testigos. En caso de ser un documento privado, ¿sí? Se puede reforzar ratificando las firmas ante un notario. Formas de terminar el mandato. También es a través de la revocación. También se puede decir que es por la muerte del mandante o del mandatario, por renuncia del mandatario, es decir, yo ya no quiero continuar con mi gestión. El vencimiento del plazo o también la conclusión del negocio encomendado. Las diferencias, antes de entrar al siguiente tema, entre estos dos aspectos, ¿sí? Es que el mandato se encuentra regulado netamente por el Código Civil, la Comisión Mercantil por el Código de Comercio. Con el contrato de mandato, atención con este detalle, el contrato de mandato puede ser una excelente opción porque se pueden realizar todo tipo de clase de actos, obviamente que sean lícitos. Si bien nos dimos cuenta, quiero cerrar este tema con este comentario. Estas dos situaciones, estas dos normas, ¿no? Vamos a decirlo así, la mercantil, la privada, ¿sí? Realmente nos pueden dar puertas, dar avances, dar opciones, sobre todo opciones, para poder saber cómo dirigirnos, hacia dónde, de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a lo que estamos desempeñando, ¿sí? Decir, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor me conviene más un contrato de mandato, dado que yo como asesor profesional independiente, pues obviamente siendo personal, siendo algo privado, ¿sí? Únicamente vas a ser regulado por el Código Civil, ¿sí? No por el mercantil, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. La conclusión, ¿sí? Para terminar con el tema, es que quiero antes que señalar lo que le llamamos en la preparatoria, en la clase de lógica, quiero terminar con un concepto que se llama silogismo. Un silogismo es una estructura de pensamiento, y en donde existe una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Entonces, así las cosas, poniendo de antemano una premisa mayor, diciendo que como seres humanos no somos perfectos, ¿sí? Considerando una premisa menor,
en el sentido de que las leyes, las normas, todo lo que genera el ser humano no es perfecto, ¿sí? El resultado es que no, estas normas pues, no son, como son dependientes del ser humano, son creadas por el ser humano, la conclusión es que no son perfectas. Ante esta situación, y después de este breviario cultural, tengo que decirles que esta norma 1 no es autónoma, esta norma es dependiente absolutamente, no dice nada nuevo, no descubre el hilo negro de absolutamente de nada, los alcances, pues podemos decir que están determinados por una dirección general de normas, dependiente de la Secretaría de Economía, pero hasta el momento no se expresa en ningún sentido. El espíritu es bueno, sí, pero realmente no, vamos, deja muchas dudas, por eso para mí no es aplicable toda esta situación. Yo siento que esta norma no puede ni debe extenderse, ¿sí? No puede extenderse más allá de lo que la propia Ley Federal del Consumidor regula. No sé si me expliquen. A veces quieren abarcar más, pero hay límites legales. Hay situaciones legales que están perfectamente bien definidas. Por eso nosotros como abogados necesitamos meternos a fondo, ¿sí? Para poder abrir puertas y no sentirnos acorralados, ¿no? Manipulados por estas empresas, por estas personas. Otra de las conclusiones, rápidas también, es que esta norma, insisto, no es aplicable en asesores inmobiliarios independientes que tienen celebrado un contrato civil. No aplica, no les aplica. Si ustedes, amigos, amigas, que se encuentran en esta posición, no tienen ningún tipo de aplicación la norma, ¿ok? Vamos a ser muy concretos en eso. Una persona particular, física, ¿debe acatar esta norma? No, siempre y cuando utilice de por medio el documento jurídico adecuado. Sin más que decirles, espero haber, pues, dado solución o, no sé, respuesta a alguna de sus inquietudes. Que tengan una muy feliz noche y muchas gracias por su atención.